No lo hagamos nosotros este tema conforme a ninguna sabiduría, ningún conocimiento humano, sino que lo hagamos conforme al Espíritu Santo. Vamos a pedirle la ayuda, la asistencia, la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es bien importante esto, hermanos, muy, muy importante. Siempre nuestra dependencia de Dios debe ser total y absoluta, para que no hagamos absolutamente nada conforme a nuestra propia voluntad. Dios está cansado de los mandamientos de hombres. Dios está cansado de las doctrinas de hombres. Por eso nosotros necesitamos la asistencia total y absoluta del Espíritu Santo en este lugar, en esta reunión, en esta enseñanza, para que Él sea tomando el control y nada se haga por vanagloria, nada se haga por beneficio propio, que todo se haga para la gloria y la honra de Dios, porque el objetivo principal es que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros maduremos, que aprendamos a conocer la voluntad de Dios, no como dice la religión, sino como Dios lo dice en su palabra. Por eso tenemos que sustentar estas enseñanzas con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Yo estoy en completo desacuerdo con toda clase de libros cristianos. No hemos podido entender ni siquiera el 10% de la Biblia para ahora enredarnos con más libros. De pronto eso que escribió ese autor cristiano le funcionó a él. En su tiempo, en su momento, a él le funcionó. Pero la pregunta es, ¿nos funcionará también a nosotros o las promesas también eran para nosotros? Por eso nosotros debemos de ser sabios. Centrémonos en la Biblia, seamos bibliocéntricos. La gente es feliz, en las religiones son felices diciendo somos bibliocéntricos, pero compre el libro de fulanito, compre el libro del otro, y este libro sirve y este libro también es muy bueno. Hermanos, Dios es tan sabio que Él sabe qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Y Él sabe que con 66 libros que Él permitió, escúcheme, Él permitió, antes habían más, estaban los libros apócrifos, había cantidad de libros, pero Él permitió que en los concilios vaticanos, que en toda parte donde se extrajo lo que es la Biblia ahora, los 66 libros de ahora, y después de la Reforma Protestante quedaran estos 66 libros, y es más que necesario, más que suficiente para que nosotros sepamos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. A través de estos 66 libros podemos conocer plenamente a Cristo. No necesitamos más libros, hermanos. Un predicador muy conocido que se llama Paul David Washer decía que no hay lugar más peligroso para un cristiano que una librería cristiana. Porque cuando va a la librería cristiana encuentra cantidad de dogmas, de mandamientos de hombres, de experiencias personales, de testimonios personales. Mis hermanos, al único testimonio que nosotros necesitamos escuchar es el testimonio de Cristo en la cruz del Calvario. No necesitamos escuchar ningún otro testimonio. Y con la Biblia tenemos más que suficiente. Por eso debemos ser 100% bibliocéntricos. Estamos estudiando los días martes con nuestros hermanos de México, que la mayoría son de México. Estamos estudiando los dones espirituales. Y hemos salido de una cantidad de errores, hemos salido de una cantidad de mandamientos de hombre, de tergiversación de la palabra impresionante. Dios nos ha ido sacando poco a poco de todas estas mentiras, de todos estos engaños, y ahora Dios quiere llevarnos cada día más profundo al conocimiento de su perfecta voluntad. Hay un ministerio del cual yo fui parte durante muchos años, no pocos, bastantes años fui partícipe de este ministerio, y era el ministerio de la liberación. Eso es lo que vamos a ver hoy, la liberación a través de la Biblia. Y vamos a tomar siempre como ejemplo a Cristo. Si nosotros somos cristianos, si usted es cristiano, usted debe tener su mirada puesta es en Cristo, no en los pastores que les ha funcionado. Hay pastores reconocidísimos en cuanto a la liberación. Yo me acuerdo que en mi época, hace como 30 años, existían una pareja estadounidenses que se llamaba los esposos Hammond, y escribieron un libro que se llamaba Cerdos en la Sala. Y yo después de leer ese libro me encarreté bastante con eso y me metí de lleno. En Argentina hay uno que se llama Carlos Anacondia, también especialista en liberaciones, y yo me
centré en las liberaciones, a tal punto de que ese era el ministerio que yo ejercía y me llamaban de todas partes y tenía la agenda llena y ya me estaba volviendo hasta famoso con eso, hasta que Dios me hizo un llamado mucho más especial que eso. Y pude entender muchas cosas, hermanos, pude entender bastantes cosas que estaba haciendo de muy buena gana, de muy buena manera, pero con muy mal conocimiento. Errado completamente, porque la base mía no era Cristo. La base mía era los esposos Hammond y Carlos Anacondia. Esa era mi base para llevar el ministerio y yo quería ser tan popular, yo quería ser tan reconocido como ellos. Por eso hacía todas las estratagemas que ellos hacían para ver si me funcionaba. Y funcionó por un tiempo, pero luego bendito sea el Señor que no siguió funcionando, porque si no seguiría yo metido en esas cosas que no agradaban para nada a Dios. Vamos hoy a ver a través de la misma Biblia cómo es el verdadero ministerio de la liberación, el don, porque es un don, es un regalo de Dios. Viene dentro de los dones de Dios, viene dentro de los regalos que Dios nos dio a nosotros para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca. Yo no es que esté en desacuerdo, ya se les he dicho, la semana pasada vimos la verdadera sanidad. Espero que el Espíritu Santo haya hablado mucho en nuestras vidas. La verdadera sanidad a través de la Biblia. Ahora vamos a ver la verdadera liberación a través de la palabra de Dios. Y vuelvo y le digo, si nosotros somos cristianos, el ejemplo principal nuestro de cómo se ejerce un ministerio debe ser Cristo. Ese es el ejemplo principal. La Biblia lo dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hay dos palabras que dicen las religiones, bibliocéntricos y cristocéntricos. Dicen bibliocéntricos, pero como les digo, les recomiendan a la gente comprar cantidad de libros externos fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios. Y cristocéntricos dice que Cristo es el centro de su vida, pero entonces ellos no toman a Cristo como el centro del evangelio, como el centro de la vida, sino que tienen también otras personas, otros autores, otras imágenes que ellos mismos se hacen. Pero nosotros sí queremos volver a ser bibliocéntricos y cristocéntricos. Por eso tenemos que ver en los ejemplos de Cristo, los testimonios de Cristo, qué fue lo que hizo Cristo. Hay una pregunta que siempre le he dicho a la mayoría de gente que nosotros debemos de hacernos. Si usted es un verdadero cristiano, la pregunta que debemos de hacernos es ¿qué haría Cristo en mi misma situación? Si yo soy cristiano, yo no debo preguntarme qué haría el pastor, qué haría el apóstol, qué haría Mateo, qué hizo David, qué hizo... No, ¿qué haría Cristo en mi misma situación? Y si yo soy cristiano, haría lo que Cristo hizo. Ese es un verdadero cristiano, el que tiene como ejemplo, como testimonio, como base fundamental de su vida a Cristo mismo. Por eso, mis amados hermanos, hoy estamos aquí preguntándole a Dios justamente eso, porque nosotros queremos conocer, queremos saber, queremos conocer qué fue lo que hizo Cristo, cómo ejerció Cristo este don de la liberación. Vamos a orar. Yo le invito a que cierre allí sus ojos y pongamos este tiempo en la mano de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos. A ti te damos toda gloria, honra, poder y exaltación por los siglos de los siglos. Delante de tu presencia estamos, oh Dios. Delante de ti, Señor, queremos estar. Por eso, Dios, te alabamos, te bendecimos. A ti te honramos, te glorificamos. Te damos toda gloria, honra, poder y exaltación. Señor, tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por hablar a lo profundo de nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, a que nos acompañe en esta noche, en este estudio de tu palabra. Queremos pedirte humildemente que nos visites. Tu visita trae luz a medio de la oscuridad. Hoy queremos que nos enseñes y que hables a lo profundo de nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque te manifiestas en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, mis hermanos, hemos visto entonces que en las congregaciones hacen cultos de liberación, campañas de liberación. Pero yo, conociendo un poquito a Dios como lo conozco,
Yo sé que Dios es un Dios de orden, así como con las lenguas. Cuando vimos el tema sobre las lenguas, que eso es un desorden impresionante, como siempre digo yo, eso parece una pelea de perros, uno habla, el otro también, y el otro dice, y nadie entiende nada, y eso parece un manicomio. El mismo apóstol Pablo dice, si viene un inconverso y los ve a ustedes hablando así, no dirán que están locos. Dios es un Dios de orden. Para cada uno de los dones que Dios dio, Dios tiene un orden para cada cosa. Dios no es un Dios de desorden, de algarabía, de bulla, de escándalo. Dios es un Dios de orden, hermanos, mucho orden. Lo mismo para la liberación, Dios es un Dios de orden. Cuando yo hacía liberaciones, eso era un caos impresionante. Era un caos, toda la gente comenzaba y empezaban a rebotarse y empezaban a tirarse al piso y empezaban a gritar y a dar alaridos, una cantidad de cosas y a tirar las sillas para arriba. Pero mis hermanos, eso era pura sugestión. 100% sugestión. La gente ya sabía que iba para un culto de liberación y se sugestionaba de tal manera que mentalmente empezaban a hacer toda esta clase de parafernalias y todas estas cosas. Cuando yo lo vine a entender, le tuve que pedir perdón a Dios, porque no tenía poder del Espíritu Santo, tenía poder de sugestión. La sugestión es muy fácil de entender. Cuando una persona bosteza, al frente de otra, la otra también le dan ganas de bostezar. Y así es algo psicológico, no tiene nada que ver con lo espiritual. Si una persona se caía al piso, el resto también se caen, porque entonces no pueden quedar mal. Si una persona, o como llaman por ahí la tal risa santa, si una persona se pone a reír, eso es muy contagioso mentalmente, eso se llama sugestión, pero nada tiene que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. Todo eso era lo que nosotros hacíamos, sugestionar a la gente. Y la gente, y me puse yo a pensar y me puse a ver gente que estaba en una campaña de liberación el día de hoy, se tiraba al piso, se revolcaba, echaba baba por la boca, hacía cantidad de piruetas, cantidad de cosas, se tiraba al piso, se revolcaba. Ok, se hacía la liberación, se oraba por la persona se paraba, era feliz y al pasar un mes volvimos a hacer otra campaña de liberación. Y exactamente la misma persona volvió a hacer el mismo show, el mismo teatro que siempre hacía. Y me preguntaba yo, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Así que me puse a indagar, a investigar cómo eran las liberaciones que Cristo hacía, porque Cristo hacía muchas liberaciones. Y eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. El don de liberación, basado en el libro de Juan, capítulo 8, del 32 al 36. Juan capítulo 8, del 32 al 36. Vámonos entonces a leer en la Biblia. Dice la palabra de Dios, leámoslo y después lo vamos a entender poco a poco. Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondiendo, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí, queda para siempre. Y escucha el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación de nuestras vidas viene única y exclusivamente a través de Cristo. No hay nadie que nos pueda hacer verdaderamente libres. El único que nos hace libres es Cristo. Nadie más. Ahora, las posesiones demoníacas sí son ciertas, sí son reales. En la Biblia están. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de varias personas endemoniadas que Cristo mismo sanó. Pero la cuestión la duda no es si hay gente endemoniada o no. La duda es cómo es que se hace una verdadera liberación. Cómo es que se ejerce el don de liberación. ¿Es con el show y el espectáculo que nosotros hacíamos o cómo lo hizo el maestro? Aquí viene la diferencia. Aquí viene lo que nosotros vamos a aprender. Realmente cómo se debe hacer. Ahora, hay gente endemoniada al día de hoy,
pero por montones, hermano, por cantidades alarmantes. ¿Hay gente esclavizada al día de hoy? Claro que sí, mis hermanos. Hay gente muy esclavizada. Ahora, no todos son demonios, tenemos que entender eso. No todos los pecados, no todas las ataduras son demonios. Uno tiene que tener discernimiento espiritual para saber si son demonios o simplemente son deseos de la carne. A mucha gente le fascina el diablo, le gusta el diablo, necesita el diablo en su vida y a los demonios los necesita para poder desechar la culpa de todos sus pecados, de todas sus transgresiones. Es que el diablo me engañó, es que el diablo me puso la cascarita, es que el diablo y el diablo y el diablo y reprendo al diablo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando sois tentados de vuestra propia concupiscencia, tenemos que discernir eso. No todo es diablo, a veces es la misma carne que se deleita en el pecado, que se deleita en la maldad. Pero como no queremos asumir la responsabilidad, entonces le echamos la culpa al diablo. Y escuchen esta frase: la mayoría de cristianos de hoy no necesitan liberación, necesitan arrepentimiento. Escuche eso tan tremendo. La mayoría de cristianos no necesitan liberación, necesitan ese arrepentimiento. Pero a la gente le gusta más, ore por mí, y ore por mí porque es que este deseo que tengo, este pecado que tengo, yo no lo puedo vencer. Necesitas es arrepentirte, ya no necesitas liberación. Ahora, un cristiano verdadero, genuino, no puede estar poseído ni endemoniado. Eso quiero que les quede bien claro a partir de este momento. Un verdadero cristiano no puede estar endemoniado porque donde habita la luz de Cristo no puede habitar la oscuridad y las tinieblas. Ahora, los cristianos sí somos molestados, sí somos, el diablo viene y nos pone la tentación, el diablo viene y nos pone carga, pero que es poseído jamás, hermanos. Un verdadero cristiano no puede ser poseído. Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo soy muy enfático en esa respuesta. Ahora, si es un falso cristiano, pues claro que está poseído, empezando porque está poseído por la mentira, de que dicen ser cristianos pero no lo son. Esa es la diferencia. Mire qué tremendo eso. Entonces, ¿qué nos dice Cristo? ¿Quién es el único que puede dar liberación verdadera? Cristo, no hay nadie más. Mire lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tengan en cuenta este versículo, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy la gente es esclava. La gente es esclava del televisor, del internet, de la pornografía, del cigarrillo, del alcohol. Hoy la gente es esclava del dinero. Hoy la gente es esclava de las mujeres, de los hombres, del sexo, de tantas cosas. La gente es esclava, completamente esclava y poseída de todas estas cosas. Le decía Cristo a los fariseos, a los saduceos, les decía a los religiosos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y escuche qué mentira tan grande, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sabiendo que en el tiempo que Cristo vino eran esclavos de Roma, estaban subyugados por Roma, antes habían sido esclavos de Babilonia, antes habían sido esclavos de Egipto, antes habían sido esclavos del uno y del otro, y jamás hemos sido esclavos. Orgullo. ¿Sabe de qué eran esclavos estos fariseos? Del orgullo, la soberbia y de la religión. Escúcheme, mucha gente es esclava de la religión, pero esclavos impresionantemente. Y siguen a sus pastores, a sus curas, a sus sacerdotes, siguen a sus líderes ciegamente. Y si les dicen que esto es así, nunca le preguntan, pero ¿por qué es así? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es? Nada, no preguntan nada. Creen ciegamente a todo lo que les dicen. Por eso hay gente que llega al tal punto hasta que se suicidan con sus mismos pastores y sus mismos líderes, porque no piensan, porque tienen entenebrecido el entendimiento. Lo que pasó en Waco, Texas, con David Koresh, que se envenenó y envenenó un poco de gente allí que estaba con él, porque la gente es necia, hermanos. La gente no pregunta, la gente no escudriña, la gente se traga todos los cuentos enteros. Que esto es así y así lo creyeron.
Nunca se ponen a preguntar, pero bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Y quién enseñó esto? ¿Y quién dice esto? No, que es que a mí me pareció y la gente dice, ah, bueno, entonces así debe ser. Ese es el problema con la gente. Hoy la gente, aunque ande en la calle, está esclavizada, hermanos. Está atada completamente. Por eso Cristo vino a desatar, a romper cadenas, a romper grillos, a sacar de la celda a los presos. Pero no está hablando de los presos físicos, es en la celda en la cual nosotros estamos. Hay cadenas de opresión, cadenas de pecado, cadenas de vicios. El mundo está atado completamente a todas estas cosas. Pero mire lo que dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el secreto de la liberación, hermanos. A medida que usted va conociendo la verdad, cada una de sus cadenas se va a ir soltando, se va a ir rompiendo. Mire, Dios a nosotros, en este momento, está soltando toda cadena de religión de nuestras vidas. Nos está soltando de toda cadena de engaño del hombre, de doctrina de hombre, de mandamiento de hombre. Dios nos está haciendo libres. Esta es la verdadera liberación. Y les estoy dando la conclusión antes de terminar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Ahí la tiene al frente suya. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad que usted tiene que conocer para que pueda realmente ser libres. Y escúcheme esto, hermanos. Hay gente que está esclavizada del orgullo y la soberbia. Y ni siquiera se dan cuenta. Les pasa como a estos fariseos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Tenemos que liberarnos del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de todas esas cosas. Que estamos tan esclavos de ellos que ni siquiera nos damos cuenta. Ya nos hemos acostumbrado tanto a nuestras cadenas, a nuestros grillos y cárceles, que ya nos parece natural que nosotros estemos esclavizados de esto. Dice el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices y seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, que, escuche esto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí, queda para siempre. Y escuche el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos que saber? La diferencia es si es una opresión que viene de la carne o es una opresión que viene espiritual. Ese es el discernimiento que nosotros necesitamos preguntarle a Dios. Señor, vamos a orar por esta persona. Pero hay gente que está tan amañada con su pecado, está tan a gusto con su pecado, que hoy le hacen una liberación, sigue pecando y dentro de 8 días vuelve y peca y hace lo mismo y viene por otra liberación después. Ya no necesita liberación, necesita arrepentimiento. Cuando Cristo sanaba a algún endemoniado, le decía, vete y no peques más. Porque ¿sabe por qué una persona puede ser poseída? Porque le abre las puertas al diablo a través del pecado. Por eso, mis hermanos, por eso es que le abre las puertas. Y hay gente que tiene muchas puertas abiertas y le abre las puertas a través de la idolatría, de la hechicería, de todas las obras de la carne. Es una puerta que usted le abre al enemigo. Pero cuando ya Cristo viene a una vida, cuando ya Cristo toma posesión de una vida, cierra todas las puertas y comienza a limpiar de adentro para afuera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso les digo que un cristiano no puede estar poseído. Antes está siendo emblanquecido, lavado, purificado, santificado por la palabra de Dios. Mire qué tremendo esto, hermanos. Así que seamos sabios, seamos entendidos cada uno de nosotros, y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe cada día más su perfecta voluntad. Leamos lo que dice Juan capítulo 15. Leamos por favor Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios.
El versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, escúcheme. ¿De dónde viene la verdadera liberación, la verdadera limpieza de todos estos pecados? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios aquí la compara con el agua que nos limpia, que nos libera, que nos purifica. Cuando nos encontró Dios, estábamos metidos en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso es aquel pantano grueso, maloliente, putrefacto, en el cual nosotros estábamos metidos. Y a través de la palabra de Dios, que es el agua de Dios, que nos va limpiando poco a poco nuestras vidas. Por eso dice Juan capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta es la verdadera liberación, hermanos. A medida que usted va conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, Dios a usted le va rompiendo cadenas, le va rompiendo grillos, lo va sacando de las cárceles en las cuales usted está y lo va limpiando y lo va purificando poco a poco. Este es el proceso que yo les digo en el cual estamos todos y cada uno de nosotros, en un proceso de purificación, proceso de santificación, proceso de limpieza. Por eso usted necesita llenarse de la palabra de Dios, llenarse del Espíritu Santo, llenarse del perdón de Dios, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora escuche, ¿por qué dice verdaderamente libres? Porque en estos ritos que hacíamos nosotros antes, la gente no quedaba verdaderamente libre. La gente quedaba hasta más poseída todavía. ¿Sabe por qué quedaba más poseída? Porque la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla, y dice, volveré a mi casa, porque ellos llaman casa a cada uno de nosotros. Volveré a mi casa de donde salí, pero no viene solo, sino que viene con otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el que era antes. Tremendo esto, ¿no? Por eso Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Y si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. En ese rito de liberación no quedan verdaderamente libres. Los demonios se calman por 8, 15 días. La gente que va a estos encuentros de estas sectas que hay aquí en Bogotá, de César Castellanos, la gente va y queda supuestamente libre de todo demonio, de toda opresión, y a los 8 o 15 días le vuelven 7 peores que él. Y la gente viene a estar peor que como era antes. Pero mire lo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ya ve cómo es de necesario usted llenarse de la palabra de Dios? No son con mantras, ni es con escapularios, ni es con amuletos. Es con la palabra de Dios. Y no es tener una Biblia bajo la almohada, es tenerla guardada en el corazón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Mira lo que dice el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Escúcheme, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si Dios a nosotros nos abriera los ojos espirituales algún día Dios nos abriera a nosotros los ojos espirituales, ojalá fuera así. Ojalá Dios pudiera abrirnos a nosotros los ojos espirituales. No sé si ustedes se acuerdan cuando iba Eliseo con su siervo Giesi, y los rodearon los enemigos. Y Giesi dijo, Señor, nos van a matar porque ya estamos rodeados por los enemigos. Y Elías estaba tranquilo, Eliseo estaba tranquilo, relajado. Y dijo, ¿y por qué? Porque dice, son más los que están con nosotros que los que están aquí. Y Elías oró a Dios para que le fueran abiertos los ojos de Giesi, para que viera el área espiritual. Y dice la palabra de Dios que los ojos del siervo Giesi fueron abiertos. Y vio una cantidad, un ejército impresionante de ángeles y seres celestiales que a ellos los estaban cuidando. Qué bueno que Dios a nosotros algún día nos abriera los ojos y pudiéramos ver el ámbito espiritual.
Sé que hay una guerra, y hay una guerra por usted y por mí. Por eso dice la palabra de Dios, es que separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Dios nos liberta, cuando Dios hace esa obra tan hermosa en nuestras vidas, el enemigo siempre quiere volver a posesionarse de nuestras áreas, a posesionarse de nuestra área sentimental, de nuestra área económica, de nuestra área sexual, de nuestra área familiar. Él siempre quiere meterse. Pero hermanos, si Dios nos abriera a nosotros los ojos, veríamos la cantidad de ángeles que hay a nuestro alrededor, guardándonos y cuidándonos. Créame que si no fuera por eso, hacía mucho rato estuviéramos muertos usted y yo. Hacía mucho tiempo no podríamos ni siquiera escuchar esta palabra. Pero hay una guerra que se lucha, y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, hermanos. La lucha suya no es contra tu hijo drogadicto. La lucha suya es contra la cantidad de espíritus de drogadicción que hay en tu hijo. La lucha suya no es contra tu esposo temperamental y malgeniado y orgulloso. La lucha suya es contra todos esos espíritus que hay en él. Por eso tú no debes pelear con tu esposo, con tu hija. Pelea por ellos. ¿Y cómo se pelea por ellos? De rodillas delante de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esa es la verdadera batalla espiritual. No es irse por allá a un edificio a zapatear y a quebrarle la cola y los cachos al diablo. Es estar de rodillas delante de Dios. Es clamarle a Dios. Recuerda, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. No ficticiamente a través de la religión o de los ritos. Seréis verdaderamente libres. Tenemos que ser sabios, mis hermanos. Muy, muy sabios tenemos que ser nosotros. Pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablando a nuestra vida y a nuestro corazón en esta noche. Dios es bueno para con nosotros. Por eso nos enseña todas estas cosas. Dice Lucas capítulo 15. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, por favor. Dice la palabra de Dios. Al llegar, Lucas 15, el versículo 27. Miremos varios ejemplos que sí realmente hay gente endemoniada, que sí realmente podemos orar por gente endemoniada, es un don que Dios nos dio. Pero mire la manera como lo hizo Cristo. Y compárelo con la manera que lo hacen las iglesias al día de hoy, y van a ver la diferencia, sin yo decirles nada. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Tremendo. Ahora les explico por qué. 28. Este, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que él se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y con grillos, pero rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este es el endemoniado gadareno, de la región de Gadad. Cuando vino a Cristo, mire lo que dice el versículo 27. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas. ¿Dónde moraba? En los sepulcros. ¿Por qué moraba en los sepulcros? Cuando una persona muere, una persona que no tiene a Cristo ni en el pasado, ni en el presente, ni cuando se murió sin Cristo, esa persona nunca recibió liberación. Por lo tanto, esta persona estaba llena de demonios. ¿Sabe cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? Una legión. ¿Y sabe cuánto era una legión? Eran 2000 soldados romanos. O sea que este solo hombre tenía 2000 espíritus dentro de él, metidos dentro de él. Lo tenían completamente poseído. Le daban una fuerza extraordinaria que aún rompía las cadenas y los grillos. La gente le tenía miedo y pavor. ¿Y sabe dónde vivía? Vivía en los sepulcros. Porque cuando las personas mueren sin Cristo, los demonios no les gusta estar en cuerpos muertos. A ellos les gusta estar en cuerpos vivos. Pero como hay tanta cantidad y hay una riña entre ellos por poseer la vida de las personas, entonces muchos se quedan por ahí divagando.
Por eso lo que ahorita dijimos de la Biblia. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla y dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando la casa se murió, que es el cuerpo de la persona que murió, se queda por ahí divagando. Por eso yo no sé qué hace un cristiano, un verdadero cristiano, en un cementerio. Nada tiene que hacer un cristiano en un cementerio. Los cementerios están llenos de espíritus inmundos. De todas las personas que salieron, que nunca recibieron liberación ni recibieron la libertad de Cristo. Todos esos están por ahí. Por eso este endemoniado gadareno vivía dentro de los sepulcros. Y por eso tenía una legión, tenía más de 2000 demonios dentro de él, peleándose por yo dirijo una mano, yo dirijo un pie, yo dirijo un ojo y el pensamiento. Eso es lo que hacen los demonios en una persona realmente endemoniada. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Cristo simplemente le ordenaba que saliera de él. Eso era lo que Cristo hacía. Sigue diciendo el versículo 30. Leamos el versículo 30. Dice, el versículo 30 de Lucas 15. Dice, y le preguntó Yeshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase a ir al abismo. Ya sabemos por los estudios bíblicos que el abismo es la cárcel de los espíritus, de los ángeles caídos, de los demonios. Por eso es importante saber toda la Biblia. Que no les enviase al abismo. 32. Había allí un hato de muchos cerdos que paciendo en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Mire qué tremenda esta historia, hermanos. La historia es impresionante ver tanta cosa. Pero mire, yo lo que quiero hacerles caer en cuenta aquí es ¿qué hizo Cristo? Cuando yo hacía liberaciones, por ahí en los años 80 y 90, llenábamos un formulario que si su abuelita fumaba, que si su papá tuvo cáncer o tuvo alguna enfermedad y entonces se llenaba el formulario, la gente tenía que pagar cierta cantidad de plata, tenía que hacer ciertos ritos, una cantidad de ritos impresionantes y después que llegaba el día de la liberación empezaba uno a gritar y que te reprendo y que fuera y hacía una parafernalia, hacía un show, un espectáculo impresionante. Pero mire, la pregunta es ¿cómo lo hizo Cristo con una persona que tenía más de 2000 espíritus inmundos? De la manera más sencilla, con el poder más grande que tiene Dios, con el poder de la palabra. Sin necesidad de ritos, sin necesidad de escándalo, sin necesidad de circo, sin necesidad de nada, simplemente los reprendió. Es más, ellos eran los que le rogaban a Cristo que no los mandase al abismo. Mire qué tremendo. Ya ahora ven la diferencia entre lo que hacen en las iglesias de hoy a lo que hizo Cristo. Aquí está el secreto, la autoridad, el poder. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos entendiendo el verdadero don de la liberación. Este es el verdadero don, el que Cristo ejerció. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 vamos a ver otro ejemplo. Y mire, escuche cómo lo hizo Cristo, cómo lo hizo nuestro Maestro, del cual nosotros tenemos que tomar ejemplo de cómo se ejerce un verdadero don de liberación. Marcos capítulo 1, 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, escuche esto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Yeshua le reprendió y dijo, escúcheme, cállate y sal de él. Mire qué tremendo, solamente esto, cállate y sal de él. Volvamos a leer el 22. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. ¿Saben qué radica una verdadera liberación? En que Cristo tenía la autoridad de Dios y no necesitaba estar gritando, y no necesitaba estar haciendo encuestas, y no necesitaba estar haciendo ritos, ni riegos, ni aceite, ni agua, ni nada. Simplemente era con la autoridad de su boca, con el poder y la autoridad de su voz. Los demonios creen que no saben quién es el que está hablando, quién es el que tiene autoridad. Ellos sí lo saben, hermanos. Por eso ese show y ese espectáculo que hacen hoy en las iglesias no es sino circo. Porque si tuvieran la autoridad que tiene Cristo, no necesitarían hacer ninguna de esas parafernalias. Simplemente le dirían lo del versículo 25, pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y escucha cuál fue la reacción del demonio. 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Ahora entienden? Si tú te pones a ver la carpa de circo, porque realmente la tiene, Carlos Anacondia, que él predica es una carpa de circo, porque es un circo lo que hace. La gente se alborota, la gente hace cantidad de show y la gente es feliz con eso. Pero mira, Cristo no necesitaba nada de eso. Lo único que necesitamos es la autoridad de Dios de parte nuestra. Por eso lo leímos al principio. Conoceréis la verdad y ésta te hará libre. Cristo nos está liberando aún a nosotros mismos de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta religiosidad, de tanto fanatismo, de tanto circo que el mismo hombre ha montado, porque eso es lo que vende, el circo, el espectáculo, el show. La gente va allá a ver los endemoniados o a ver si se caen de para atrás. Este es el secreto de todos, hermanos. Si tú tienes el don de liberación, te felicito, pero tienes que ejercerlo como Cristo lo ejercía, simplemente con autoridad y nada más. El 25, pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y eso fue todo lo que tuvo que hacer. Leamos Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a mirar otro ejemplo más. ¿Cómo fue que Cristo lo hizo? Si Cristo lo hizo de esta manera y nosotros somos realmente de Dios y el don viene de Dios, entonces no necesitamos sino hacer esto. Mateo 17:14 dice, cuando llegaron el gentío vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire qué tremendo esto, hermanos. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Los mismos discípulos de Cristo, como no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, no tenían el poder y la autoridad que tenía Cristo mismo. Por eso no pudieron hacer la liberación con este hombre. Si usted sigue leyendo la historia, Cristo simplemente reprendió el demonio y salió de él. Eso fue todo lo que pasó. Vuelvo y les digo, sí es cierto que hay posesiones. Es más, el diablo ha cambiado mucho su estrategia y los demonios también. Ahora ya no toman a cualquiera. Ahora se meten en los cantantes famosos, se meten en los políticos, se meten en los líderes religiosos, se meten en gente de alta alcurnia, se meten en gente con mucho dinero, para poder engañar a las masas, para que la gente adore a los hombres. Se meten los futbolistas. Pregúntale a mucha gente, dice, mi ídolo es Lionel Messi, mi ídolo. La gente ya lo dice abiertamente, idolatran a los mismos hombres. Y eso es lo que a ellos les gusta. Que los amen, que los idolatren, que los crean como dioses. A Maradona, siendo un tipo vicioso, completamente vicioso, reconocido por él mismo, la gente dice que es un dios, que es el dios del fútbol, Maradona. Y mire el ejemplo que da, tan impresionante. Los tales cantantes famosos, todo eso, hermanos, son esclavos. La gente es esclava de la farándula, así no lo crean.
Son esclavos de la farándula, son esclavos de la música, son esclavos de los hombres, son esclavos del fútbol, son esclavos de las novelas, pero ni siquiera se dan cuenta. Por eso necesitamos la liberación de Cristo. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos liberta? A través del poder de su palabra. Juan capítulo 15, te lo repito, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A medida que usted escucha la palabra de Dios, usted cada día va siendo más libre, más limpio, menos cadenas, menos opresión en su vida. Eso es lo que necesitamos, hermanos. La libertad que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Lucas capítulo 10. Miremos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, escuche esto, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mire lo que les dijo Cristo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero escuche el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La gente se llena de orgullo, se llena de altivez, se llena de soberbia. Es que yo soy el que hago las liberaciones. Es que los demonios se sujetan. Es que yo le quebré los cachos al diablo y la cola. Y se burlan. Hermano, no se enorgullezcan de esto. ¿Sabe de qué usted debe estar enorgullecido? De que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alabes el que se ha de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy Yahweh de los ejércitos. En eso sí podemos enorgullecernos nosotros y ser felices. Y ni siquiera de que los demonios se nos sujeten. La gente es feliz, dándose pantalla, dándose honra a ellos mismos, robándole la gloria a Dios, robándole la bendición de Dios. Por eso no, hermano, eso es simplemente un don que Dios da para edificación de la iglesia, para liberación de la iglesia. Que los hombres como Anacondia y los hombres como Hamon y como tantos que hacen las tales liberaciones, le roban la gloria a Dios con él. Pero nosotros no debemos de ser así. Autoridad, hermanos. Solo necesitamos la autoridad. Cuando una persona, escucha esto, en la psicología normal, cuando una persona grita mucho, es porque tiene muy poquita autoridad. Escucha eso. Cuando una persona grita bastante, es porque ha perdido toda clase de autoridad. Yo me acuerdo en mi época, cuando yo era joven, por allá en los años 70, la mamá de uno lo volteaba a ver y ya uno corría, ya uno entendía, ya uno sabía que era una orden directa y que había que cumplirla. Pero las mamás de ahora le hablan 1, 2, 3, 4, 5 veces, haga esto, haga lo otro, y por ninguna parte les entra. Lo último, tienen que coger los hijos a los gritos. Que hágale pues, que lo mandé hace media hora, que le he dicho 10 veces. Escúchame esto, la gente que grita mucho es porque ya ha perdido toda autoridad. Nosotros no necesitamos gritar. Nosotros necesitamos hacer lo que el maestro decía. Simplemente daba la orden y la orden se ejecutaba. Esos pastores que gritan y gritan y gritan y yo no sé cómo es que les alcanza la voz para gritar 1 o 2 horas. Y todo es gritado. Y parece uno que se les fuera a arrancar el intestino, salir por la boca o alguna cosa, porque gritan y gritan, hermanos. No necesitamos gritar. Necesitamos la autoridad de Dios en nuestra vida. Que nuestras palabras salgan con la autoridad de Cristo y convencen a cualquiera. Eso es lo que necesitamos, hermanos, la autoridad. Así que mis hermanos, seamos sabios, seamos entendidos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento a cada uno de nosotros. ¿Ya ven la diferencia? Es con autoridad, no con ritos, ni con escándalo, ni con circo. Es con la autoridad de Dios que podemos ejercer el don de la liberación. Y recuerde que nosotros no liberamos a nadie. La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare.
seréis verdaderamente libres. Mateo capítulo 7, mis amados hermanos, ya vamos a terminar, dice la palabra de Dios. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, ahora, esto aplica para muchos dones, esto aplica para varios dones, para todos los dones aplica esto. Una persona, el hecho de que una persona tenga muchos dones, no garantiza que la persona sea salva. Qué tremendo esto, ¿no? Pero es cierto. Vuelvo y le repito, el hecho de que una persona tenga muchos dones, no implica de que la persona sea salva. La persona no es salva por los dones. La persona salva se evidencia es por el fruto del Espíritu en su vida, no por los dones que tenga. Mateo capítulo 7 versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que porque hay un pastor que llena estadios al sacar demonios o hacer sanidades o dar profecías, no garantiza de que este pastor, apóstol, profeta o líder sea salvo. La evidencia verdadera, por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Por sus frutos los conoceréis. Y hay gente que llena estadios y no es salva, hermanos. Ni él se va para el cielo, ni los que lo escuchan. Aquí lo dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, escuche, eran profetas, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Escúcheme, tremendo esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y sabe qué les va a responder Dios? Sí. Sí, ustedes hicieron milagros, dones, sanidades. Es más, hasta el diablo hacía caer fuego del cielo. ¿Y usted cree que eso impresiona a Dios? Hasta el mismo anticristo lo va a hacer y el mismo falso profeta. Eso no impresiona a Dios, hermanos. Por eso, los dones que Dios nos da a nosotros, debemos saberlos ejercer. ¿Y para qué es que están hechos? Es para darle la gloria a Dios, es para honrar a Dios, es para santificar a Dios, no es para yo llenarme de plata. Me encontré un compañero del Instituto Bíblico y me preguntó, Carlos, ¿usted qué está haciendo? Y le dije yo, estoy buscando trabajo. Y me dijo, ¿cómo así? Y usted con el don que usted tiene es para que esté lleno de plata. Eso fue lo que él me dijo, porque él sabía que yo sacaba demonios a todo mundo y así no los tuviera. Ese es el pensado que tiene la gente. Tienen un don, es para lucrarse ellos mismos, para ganar popularidad ellos mismos. Por eso este día en Mateo capítulo 7, en tu nombre sacamos demonios y Dios le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Tremendo. Tenemos que ser sabios, mis amados hermanos. Como conclusión, leamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya Cristo, al morir en la cruz del Calvario, rompió nuestras cadenas, hermanos. Echó todo demonio de nosotros. Lo que estamos haciendo en este momento, al usted estar escuchando esta palabra, Cristo lo está limpiando todavía más, purificando todavía más. Por eso es necesario, dice la palabra de Dios, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Lo único que nos queda a nosotros, hermanos, es aferrarnos cada día más y más a Cristo, aferrarnos a su presencia, aferrarnos a su voluntad, pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia de nosotros. Recuerde siempre esta frase, el único que verdaderamente hace liberación es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa liberación tiene que venir, es a través de Cristo. Si viene a través de un hombre, de una religión, de una institución, no sirve para nada. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, mis amados hermanos.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que este tema lo baje a nuestro corazón y pedirle que no nos deje olvidar nunca. Todo depende de Cristo, hermanos. No me voy a cansar de decir eso nunca. Todo depende de Cristo. Nuestra sanidad, nuestra liberación, todos los dones provienen de Él. El Espíritu Santo es el que actúa en nuestras vidas, no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y no podemos robarle la gloria a Dios porque el poder viene de Él, la autoridad viene de Él, los milagros vienen de Él, las sanidades vienen de Él. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta noche y glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Gracias por enseñarnos este tema y por hablar a lo profundo de nuestro corazón. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga limpiando, lavando, purificando, rompiendo todas nuestras cadenas, cadenas mentales, cadenas físicas, cadenas espirituales. Señor, nos entregamos delante de ti. Padre, ahora entendemos tu palabra cuando tú dices que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.